Bien, tranquilos. Nueva Zelanda, gracias a Dios, es uno de los países más seguros. Salió una noticia y siempre la verdad que el gobierno trató de cuidar mucho a la gente y la verdad que está dando frutos las medidas que toma, por suerte. Acá el primer caso llegó unos 4 o 5 días después que apareció en Argentina el primer caso. Y con menos de 20 casos el gobierno decidió a las personas que llegaban al país sí o sí obligarlos a hacer la cuarentena obligatoria de 2 semanas, y hubo muchos casos en los cuales la gente no cumplía y fueron, digamos, castigados con la ley si eran de Nueva Zelanda, y si eran de algún otro país del mundo, deportado a su país si no cumplían con la cuarentena. Y después de más o menos la frontera del país se cerró cuando estábamos casi en 50 casos. El país decidió cerrar la frontera, no dejar entrar a más nadie, ni siquiera haciendo cuarentena, y decidieron cerrar el país, que fue la primera vez en la historia que se toma una medida así, acá. Bueno, a los 50 casos más o menos se cierra el país. Podíamos andar normalmente tomando ciertas medidas, se podía salir de las casas, la gente continuaba trabajando, y después, una vez que llegaron a 100 los casos, lo que decidió la primera ministra fue dar una conferencia y avisar que en 48 horas el país iba a pasar a un cierre nivel 4, que ya no permitía andar en las calles, y solamente iba a estar abierto los supermercados, las farmacias y bueno, los servicios esenciales, nada más. Y la gente, la verdad que tomó conciencia muy rápido porque, como te digo, tardó 4 o 5 días más que en Argentina, Ale, en llegar el primer caso, y ya se veían noticias de Asia, de Europa, que estaba complicándose bastante la situación. Entonces, la gente, por suerte, tomó conciencia, más que nada la gente grande, y lo que están teniendo problema más que nada es con la gente entre 20 y 30 años, por el simple hecho de que tenemos el pensamiento, no, a nosotros no nos va a tocar. Entonces la mayor cantidad de infectados que hay en Nueva Zelanda está en ese rango de edades. Ninguno de la casa les tocó trabajar, más que nada porque trabajan en hospitality, o sea, en hoteles o en restaurantes. Entonces eso es lo más afectado acá, y ninguno les tocó trabajar. Yo trabajo para una empresa que es una distribuidora de alimentos, que tiene que abastecer, bueno, se encarga de abastecer a todos los restaurantes, hoteles y en especial a los hospitales. Y ahora con toda esta situación de la pandemia, tomó la decisión de hacer entregas a domicilios como para que la gente no salga de su casa. Le hacen el pedido de la mercadería por internet, y de la empresa se encargan de llevárselo hasta la puerta de la casa. Se considera una necesidad de primer grado, digamos, Ale, y yo de la empresa me tuvieron que hacer un permiso especial para poder circular en el auto, por las dudas si la policía me frenaba en algún control o algo. Yo tenía el permiso para poder manejar, y por ahora no he tenido mayores problemas. Se ve mucha policía en la calle controlando. eh, y acá tuvimos, desde que se implementó la cuarentena, la gente podía salir o a correr o a pasear el perro, pero de a una persona, nunca en pareja. Nunca se frenó acá. Siempre se permitió a la gente poder salir, hacer su actividad física o pasear el perro. Las medidas que tomaron fueron correctas, acertadas, y los resultados están demostrando de que la verdad las situaciones o
necesidades que permiten hacer son las adecuadas. Ayer salió a hablar la primer ministra, porque ya hace más de una semana que acá no hay más de 20 casos en todo el país. Ayer hubo 15 casos nuevos nomás, y nosotros la cuarentena la empezamos el 25 de marzo. Y salió a hablar la primer ministra con el gobierno con el ministro de Salud, perdón, y dijeron que nos preparemos para bajar del nivel 4 de encierro al nivel 3, lo que permitiría que la gente salga de sus casas ya, que termine la cuarentena y que se mantenga, la gente pueda salir, pero se mantenga una distancia social de 2 metros entre personas. Y bueno, y van a empezar a abrir más, dejar hacer más actividades. Lo único que no va a abrir va a ser los bares, restaurantes y hoteles. Eso va a permanecer cerrado. Bueno, y obviamente la frontera del país por ahora la van a mantener cerrada, pero el resto ya se va a volver a la normalidad a partir del 25 de abril, que se cumpla un mes de cuarentena. Van a permitir que la gente pueda salir de la casa manteniendo una distancia social. Personalmente creo que la gente cree mucho en lo que diga la primer ministra, y el gobierno en general está muy bien visto, entonces la gente hace caso, respeta, y además se ven muchos controles en la calle. Ayer personalmente me tocó ir al supermercado, después que salí de trabajar, frené en el supermercado para comprar algunas cosas que necesitábamos, y había 2 carpas gigantes en el estacionamiento del supermercado que te tomaban la fiebre gratuitamente, digamos, te chequeaban cómo te sentías, y en caso de que tuvieras fiebre, ahí mismo en el estacionamiento del supermercado te hacían los test para comprobar si tenías coronavirus o no. Entonces, como que la gente cree mucho en el gobierno, y lo que diga el gobierno a la gente le parece correcto, y lo cumple. Como el Queenstown, digamos, es una ciudad que vive prácticamente del turismo en invierno y en verano, esta situación lo está golpeando mucho, pero directamente para todo Nueva Zelanda la primer ministra da subsidio y les paga a todo el que trabaje y no trabaje. Se le está pagando un 80% del sueldo a todos los habitantes de Nueva Zelanda. Y además de eso, tenés opciones de llenar formularios, y si necesitas plata, ya sea para el alquiler o para ir al supermercado, el gobierno también responde y te da subsidios, ayudas.